Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con las clases del curso de Historia, Geografía y Economía. Pero el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de esta reforma que se dio con la iglesia. ¿Te acuerdas? ¿No? La reforma religiosa fue y movió bastante, cambió un poco los esquemas y la estructura de la iglesia, ¿no? La fragmentación de la iglesia, en realidad, la iglesia, que era una institución sólida a lo largo de muchos años, en este caso se vio fragmentada, no se vio rota. Entonces se crearon diversas iglesias en diversas zonas, ¿no? En Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Suiza. Y esta idea de protesta, ¿no? Son los protestantes, se va a expandir por las zonas europeas. Muy bien. Ante ello, la iglesia no se podía quedar con los brazos cruzados, no se podía quedar callada. Entonces va a plantear una respuesta. Esta respuesta a las reformas de Martín Lutero y las demás personas que habían acogido esta idea protestante, a esta respuesta se le va a llamar la contrarreforma religiosa. La contrarreforma va a ser esta oposición en contra de la reforma. ¿Bien? ¿Qué es la contrarreforma religiosa? Básicamente es la respuesta organizada por la alta jerarquía eclesiástica, ¿okay?, a la crítica de los protestantes. ¿Qué es la alta jerarquía eclesiástica? Cuando hablamos de alta jerarquía, estamos hablando básicamente de la pirámide social que hay. ¿Sí? La pirámide social, tenemos arriba a las personas más importantes y abajo a las personas menos importantes o más comunes. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de alta jerarquía eclesiástica, estamos hablando ahí de la iglesia. ¿Quién está arriba? Principalmente el Papa, en la punta de la pirámide, no hay más. Más abajo ya tenemos al clero, al alto clero, a los arzobispos, a los obispos. Bien, más abajo ya tenemos a los sacerdotes, a los curas. Más abajo tenemos a las monjas y a los monjes. Bien, de esa forma se van organizando. Esa respuesta, la contrarreforma, va a ser motivada, va a ser organizada ¿por quién? Por la alta jerarquía, es decir, por el Papa. Muy bien. Ante ello van a surgir tres vertientes importantes. Tres. Vamos con esta. Primero, el Concilio de Trento. ¿Ok? Vamos a ponerle 1. El Concilio de Trento. ¿Qué es el Concilio de Trento? El Concilio de Trento van a ser un momento dentro de este proceso en el cual se van a dar normas. ¿Bien? Se van a dar lo que nosotros llamaríamos leyes. Pero estas leyes van como respuesta a la reforma. La iglesia va a aceptar que sí, cometió errores. Sí, es el cobro de indulgencias, el pagar para que te perdonen tus pecados, sí está mal. Lo van a aceptar. Ante ello van a dar ciertas respuestas. Estas son: primero, el Concilio de Trento se va a convocar por el Papa, recuerda, alta jerarquía. Este caso va a ser el Papa Paulo III. Y él va a dar ciertas normas y ciertas cuestiones. Primero, la salvación de los pecados, solamente puede ser hecha a través de la fe y obras. Nada más, no el dinero. Importantísimo, ¿eh? La salvación y el perdón de los pecados es solamente a través de la fe, en tener fe en que Dios va a perdonar tus pecados, siempre y cuando tú hagas obras. ¿Qué obras? Obras buenas, obviamente. Un buen comportamiento, caridad, ¿no? Empatía, solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. La fe y las obras te dan la salvación. No el pago de dinero, eso no, sino la fe y las obras. ¿Qué más? La infalibilidad del Papa. Eso lo hizo para defenderse. Primero, ¿qué es la infalibilidad? Para que no lo estés buscando en el diccionario después. Infalibilidad es que no puede fallar. No se puede equivocar. Ahora, ¿quién no se puede equivocar? El Papa. El Concilio de Trento se aprueba que el Papa no puede equivocarse. No toma decisiones equivocadas. Es decir, todo lo que se viene después va a estar correcto y sin observaciones. Muy bien. ¿Qué más? Se reafirma la validez de los 7 sacramentos. Los 7, seguramente lo sabes, desde primaria lo hacen. Los 7 sacramentos. No como Lutero dijo que solamente el bautismo y la primera comunión. No, en este caso la iglesia va a decir, no solo 2, sino los 7. Los 7 van. Okay. Y además también, como consecuencia del concilio, se va a conformar el índex. ¿Qué es el índex? El índex va a ser toda una lista
de la lista de los libros prohibidos, toda una lista de libros prohibidos, libros que la gente está prohibida de leer, no los pueden leer porque la iglesia te lo prohíbe. ¿Ok? Eso se le llama el índice. Atento porque de repente viene el examen. Fuentes de fe. ¿Qué es lo que me va a dar la fe a mí? ¿El dinero? Si yo pago más, tengo más fe. No, eso ya no existe. Ahora, las fuentes de fe únicamente son ¿qué cosa? La Biblia y la tradición de la iglesia. Nada más. ¿Listo? Todo esto se aprueba en el Concilio de Trento. Luego, posterior al Concilio de Trento, se va a formar otro grupo que también va a dar una respuesta a las reformas. Este grupo va a ser la Orden de los Jesuitas. Primero, la Orden de los Jesuitas tiene ciertas cuestiones. Muy bien, ciertas motivaciones. Como te mencionaba, surge como respuesta, surge como una oposición a la reforma. Surge todavía con un motivo diciendo de que la iglesia, no todos son corruptos, no todos tienen mal comportamiento, y ellos van a mantener esa postura. ¿Ok? La Orden de los Jesuitas fue fundada por San Ignacio. ¿De repente se escuchó este nombre? San Ignacio de Loyola. Bien, fue fundada por San Ignacio de Loyola. Puede venir en el examen, ¿no? Así que, atención. Objetivo. ¿Cuál va a ser su objetivo? Pues básicamente va a ser la reconquista. ¿Reconquista? ¿De qué? Reconquista de los fieles perdidos. ¿Quiénes son los fieles perdidos? Son esos fieles, ¿no? Antiguos, personas que creían en la iglesia, que estaban constantemente en la iglesia, pero a raíz de este escándalo, como se desató todo este escándalo, van a renunciar a la iglesia, van a renunciar a ese pensamiento y van a decir no, la iglesia nunca más, se acabó. Entonces ya no tienen la fe. La Orden de los Jesuitas van a querer reconquistar a esos fieles, van a decirle no, mira, la iglesia no es mala, mira, nosotros somos una alternativa. Van a querer llamarlos otra vez, ¿no?, por este camino religioso. ¿Quién es la máxima autoridad de la Orden de los Jesuitas? Te lo imaginarás, el Papa. El Papa es la máxima autoridad. ¿Cuál debería ser su estructura? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es lo que los hace diferentes de la iglesia? Bien, tú dices que eres diferente, chévere, pero sigues siendo parte de la iglesia. ¿Qué te distingue? Esto. Estructura y disciplina de tipo militar. Es decir, las personas que forman parte de la Orden de los Jesuitas van a ser muy disciplinadas. Cero corrupción, cero indisciplina, cero actos, digamos, equivocados, errados, ya no va a existir. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el fundamento de los jesuitas, que va a surgir obviamente como respuesta a todo lo malo que había hecho antes la iglesia. Y además también van a tener una labor educativa. Los jesuitas van a educar a muchas personas. Y entre ellos va a estar también Tupac Amaru II. Tupac Amaru II fue educado por jesuitas. ¿Ves? La iglesia, ¿no? Van a educar a la élite. ¿Ok? A la élite. ¿Listo? Ahora, como tercer punto de la contrarreforma tenemos a esto. A la Santa Inquisición. Tú ya debes saber más o menos qué es la Santa Inquisición. La Santa Inquisición es una institución de la iglesia que sirve ¿para qué? Para castigar, ¿no? Para, digamos, eliminar tus pecados. Bien, cuando eres una persona pecadora. Ese orden medieval, es decir, no surge en esta época con la contrarreforma, no, ya viene desde antes, ¿no? La época medieval, ya más o menos la conoces. Y ¿cuál es su función principal? Van a condenar o condenan a los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Aquellas personas que van en contra de lo establecido a nivel religioso, que opinan en contra, que la cuestionan, que la critican. Ellos son herejes, porque no están siguiendo el canon, no están siguiendo el ejemplo exacto de la iglesia. ¿Sí? La critica. Por ejemplo, Martín Lutero vendría a ser un hereje. Pues, ¿ves? Persigue a los protestantes. Una nueva función. Cuando hay protestantes, los va a perseguir. Y se los alcanza.
los van a castigar, obviamente, ¿no? Van a morir. Pero no solamente protestantes, sino también a los judíos, a los iluminados. ¿Quiénes son los iluminados? Son aquellas personas que se hacen creer muy sabios, ¿no? Que se comparan con Dios incluso, ¿no? Iluminados de mente también. Y a los hechiceros, ¿no? Ya sean brujos, brujas, gitanos, por ahí. Bien, también en la Santa Inquisición. Entonces, chicos, esta va a ser la respuesta a la reforma religiosa, ¿no? Primero van a cambiar algunas normas procedidas por el Papa. Se va a crear una orden muy estricta, ¿no? Que va a decir, mira, no, regresa a la iglesia, regresa con nosotros, somos personas cambiadas. La orden de los jesuitas. Y además se van a ajustar estos métodos de castigo, ¿no? Como también se le dice, ¿cuál es la Santa Inquisición? Bien, chicos, hasta aquí este tema.